lo que vamos a hacer es, vamos a codificarlo. Entonces vamos a abrir o voy a abrir el NetBeans. Acá le doy proyecto, Java Application, Next. Acá le voy a dar empleado como project name y como mi main class voy a decirle que es empleados. Le digo finalizar. Listo, entonces ahí ya nos crea el proyecto. Voy a eliminar como siempre nuestros comentarios. Listo, entonces vamos primero a declarar las variables. Necesitamos entonces de tipo string al nombre del empleado. Necesitamos el departamento. Necesitamos el puesto. Y necesitamos también de tipo entero a las horas trabajadas. Necesitamos el tipo de empleado. Necesitamos de tipo real, un flotante, la cuota por hora y el sueldo mensual. También vamos a crear una variable de respuesta de tipo char para hacer un do while. ¿Listo? Entonces vamos a crear el objeto de entrada de datos por teclado. Perfecto. Aquí entonces voy a darle clic para que me importe la librería. Import Java Scanner. Ahora entonces hago una salida diciéndole que pues se van a calcular el sueldo de varios empleados. El cálculo de los sueldos. Y arranco con el do. Entonces acá mi do while. Entonces mientras la respuesta sea igual a S o la respuesta sea igual a S pero mayúscula. Acá recordemos que entonces antes tengo que tener una salida que diga que si desea ingresar otro empleado y que me responda como sí o no. Entonces acá R es igual a entrada punto next line Bien, entonces acá tenemos respuesta, entrada, punto next, punto sharat y de tipo dejamos en cero, punto y coma. Entonces acá no es R, sino es respuesta. Y aquí es respuesta. Hasta ahí, bueno, entonces ya tenemos el do while ya armado. Y ahora entonces vamos a calcular, vamos a empezar ya ahora sí con nuestros objetos, con nuestro empleado. Vamos entonces primero a arrojar un menú. Entonces aquí por ejemplo le voy a escribir tipo de empleado. Aquí le voy a colocar que ingrese 1 si es un empleado por horas. Y aquí que ingrese 2 si es un empleado asalariado. Ingresa el tipo de empleado. Y acá entonces voy a cargar la variable tipo.
Acá está tipo. Bien. Entonces, voy a decirle que por favor ingrese el nombre del empleado, el departamento y que ingrese el puesto. Acá entonces voy a cargar la variable nombre, nomemp. Es un next line. El departamento, acá está. Y que cargue el puesto. Ahí está puesto. Ahí entonces ya hacemos el ingreso de estos tres atributos que son los semejantes entre los dos empleados. Acá entonces ya voy a empezar con un if. Entonces le digo que si el tipo de empleado es igual a 1, entonces lo que voy a hacer acá es primero declarar el objeto de la clase empleado. Entonces voy a decir que es el empleado por horas del objeto empleado. Y ahora entonces voy a cargar los datos. Entonces acá le digo que por favor ingrese las horas trabajadas y también que ingrese la cuota por hora. Entonces las horas trabajadas, que son estas, y cuota por hora, que es float. Ahora entonces vamos a establecer, ¿cierto? Nuestros setters. Entonces acá primero le digo que el objeto empleado, entonces voy a copiarlo. Punto establecer nombre. Y acá entonces será la variable nombre empleado, la que estamos cargando acá. Vamos a establecer el departamento. Entonces acá será departamento. Vamos a establecer el puesto. Vamos a establecer las horas trabajadas. Vamos a establecer la cuota por hora. Ahora, entonces necesitamos es hacer el cálculo del sueldo. Entonces acá le digo calcular el sueldo quincenal. Y ahora vamos a imprimir los datos de salida. Entonces, South, el nombre del empleado. Aquí le digo más el objeto empleado.
punto obtener nombre. Obtener el departamento. El puesto. Obtener el salario, que es quincenal. Y ahí entonces ya lo tenemos. Tenemos la parte de mi empleado, ¿cierto? Si es de tipo 1. Recordemos que el tipo de 1 es el empleado por horas. Ahora hagamos entonces el siguiente. Aquí voy a cerrar este corchete que me está cerrando el if. Si no, entonces lo que voy a hacer es idéntico, más o menos, hasta acá. Entonces, pero no es mi empleado por horas, sino mi empleado asalariado. Coloquémosle asalariado. Con el mismo objeto, asalariado. Ingresa entonces, acá será el salario mensual. Acá entonces el salario es sueldo mensual. Y es de tipo real. Estos objetos, el empleado debe establecer nombre, el del departamento y el de puesto. Miren que aquí, no, aquí está bien puesto. Acá entonces establecer sueldo y acá entonces será la variable sueldo mensual. Como el anterior, entonces también vamos a decirle el objeto empleado, calcular sueldo quincenal. Voy a revisar arriba. Mi sueldo quincenal y serán las mismas salidas. Entonces, objeto empleado, obtener el nombre, obtener el departamento, obtener el puesto y acá entonces obtener, no, obtener, coloquémosle aquí el no salario, sino el sueldo. Quincenal. Cierro el sino. El do while. Listo. Entonces acá ya tenemos los objetos creados con los salarios, el tipo, perdón, de trabajador que tengamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear, como lo hacíamos anteriormente, nuestros objetos. Perdón, nuestras clases. Entonces vamos a crear primero el empleado asalariado. Entonces recuerden que a mí la parte de perdón, asalariado, entonces es este objeto, esta clase, asalariado.
Entonces voy a mi proyecto, acá tengo empleado, le doy clic derecho, perdón, voy a mi package, default package, new Java class. Ahí entonces he asalariado y finalizar. Y voy a crear entonces ya mi objeto, mi clase de asalariado. Acá hay una parte muy importante que es la parte de la herencia, cuando ya nos podemos, cuando ya obviamente la podemos hacer. Esta parte nosotros debemos hacerla o crearla con la palabra extends. Entonces acá yo le voy a colocar extends a mi clase trabajador. Por ejemplo, lo voy a crear así. Esta clase, perdón, esta super clase trabajador va a ser la que va a almacenar esos atributos semejantes. El nombre, el departamento y el puesto. Bien, no la he creado, por eso pues de una vez me va a aparecer el error. Este extends pues permite el empleo de la herencia, característica muy potente que permite definir una clase tomando como base otra clase ya existente. Esto es una de las bases de la reutilización de código en lugar de copiar y pegar, por ejemplo. En la cláusula extends indicaremos el nombre de la clase base de la cual queremos heredar. Entonces vamos a heredar de esta clase trabajador. Bien, entonces como lo veníamos haciendo, entonces definimos nuestros datos. Entonces acá va a ir private float, el sueldo mensual, por ejemplo, y también el sueldo quincenal. Entonces, voy a dividir acá, ya lo tengo, acá, de mi segundo objeto, sí, que es este. Entonces acá le voy a decir, acá, objeto empleado, este, establecer sueldo mensual. Entonces recordemos que acá public para acceder a los métodos private, a mis datos private float. Public void, establecer el sueldo, sueldo mensual es de tipo real, sin punto y coma, abro y cierro. Y acá entonces le digo, que voy a, eso. Acá entonces le digo que mi sueldo mensual es igual a mi sueldo mensual, que viene, ¿cierto?, de la anterior clase. Acá entonces, este public void para calcular el sueldo quincenal. Ujú. Y acá entonces le digo que mi sueldo mensual, mi sueldo quincenal, perdón, es igual a mi sueldo mensual dividido en 2. Acá le voy a colocar una F de float. Ahora vamos a hacer el retorno, ¿cierto? Del puesto del empleado, no, sino, miren que acá el salario. Del salario del empleado, que es obtener sueldo Q, que es de quincenal. Acá entonces le tenemos que decir public float. Y aquí le decimos que retorne sueldo quincenal. Bien, entonces ahí ya tenemos estas clases, ¿cierto? Ya definidas, el sueldo y tenemos aquí lo que es sueldo mensual. Miren que todavía aquí me botan los errores porque no he establecido entonces mi superclase trabajador. Voy a definirla de una vez, voy a trabajarla. Entonces acá vamos a Project, aquí ya está, he asalariado, empleados, default package, new, le decimos Java class. Trabajador, finalizar.
Bien, acá lo que voy a hacer es eliminar entonces los comentarios y voy a trabajarla. Entonces, simplemente vamos a dar los datos de la clase, pero acá los vamos a proteger. Casi siempre nosotros cuando manejamos esta superclase, estos datos deben estar protegidos. Entonces, llamémoslo, por ejemplo, acá nombre, empleado. Creo que ya está, nombre. No, nombre empleado no, sino nom emp. Entonces, nombre empleado. Llamemos departamento y llamémoslo puesto. Entonces las cambié por mayúsculas PD, acá emp y el nombre. Listo, hagamos nuestros headers, nuestros constructores headers. Entonces nuevamente aquí un public void para establecer el nombre del empleado. Acá lo pego, acá le digo que esto es string. Y aquí entonces le digo que nombre empleado mi espejo. Acá entonces será establecer departamento y aquí establecer puesto. Acá entonces es string y aquí es string. Acá entonces ya lo cambiamos y le decimos que el departamento es y el puesto es igual a puesto. Mis retornos de tipo string para lo que es obtener nombre. Entonces acá le decimos que retorne nombre empleado. Perdón, sin la mayúscula. Ya. Acá obtener el departamento y obtener el puesto. Acá entonces será que retorne departamento y aquí que retorne puesto. Y así entonces ya tenemos esta superclase que es la de trabajador. Miren que ya acá no me aparece ningún error. Ahora lo que voy a hacer es ya crear la clase del empleado por horas. Bien, entonces acá voy a hacer un corte por cuestión de tiempo y porque se aburren. Entonces ya vuelvo y les explico entonces cómo quedó la parte del empleado por horas, que es igual. Lo que voy a hacer es, la voy a crear. Recuerden que a mí me gusta copiar esta parte. Acá le digo default package, new, Java class. Le digo que va a ser mi empleado por horas. Listo. Y voy a empezar entonces a trabajarla. Bien, entonces después de ya haber creado aquí el empleado por horas, recordemos que extends es la palabra indicada para heredar de la clase trabajador. Acá entonces definí mis variables de hora trabajada, la cuota por hora y el sueldo. Acá entonces hago mis headers, mis constructores. Acá tengo para calcular el sueldo quincenal y por último tengo el constructor para obtener el salario, mis getters. Entonces acá recordemos, ¿cierto? Acá tenemos ya nuestros, acá la obtención de los datos, ¿cierto?
obtener el sueldo, entonces obtener el salario quincenal, que está en la parte de acá, derecha, acá está el puesto, el departamento y el nombre. Entonces ahora lo que nos queda es correr el programa. Acá le voy a dar correr. Me dice cálculo de sueldos, tipo el empleado, empleado por horas es uno, 2 es empleado asalariado. Acá le digo que por ejemplo es el uno, el nombre, el departamento y el puesto. Ingreso las horas trabajadas, ingreso la cuota por hora y ahí me dice el empleado. Entonces, Dalila, el puesto del empleado es de sistemas, el departamento, el nombre del empleado, el departamento y el salario. Entonces, creo que acá se me debió haber corrido acá. El nombre del empleado es obtener nombre, obtener departamento, obtener el puesto y el obtener el salario quincenal. Entonces voy a ir hasta mi clase trabajador. Acá tengo lo que es obtener el nombre, ¿cierto? Que retorne este nombre del empleado. Acá tengo obtener el departamento, ¿sí? Obtener departamento. Y aquí tengo obtener el puesto, que es este de obtener el puesto. Listo, acá tenemos entonces ya eh, digamos, ya obtener el puesto. Bien, acá hay que, por ejemplo, en el tipo, yo lo tenía simplemente así, acá el tipo, y acá lo tenía de esta manera. Next line, next line, next line para las entradas de los string. Casi siempre nosotros tenemos problemas con esos string, entonces acá después de este tipo entero, antes de cargar estos string, le vamos a dar entrada.nextLine, simplemente. Y ahí, entonces, si yo corro el programa, entonces acá le digo 1, le digo que es Dalila, que el puesto es de ingeniería y, perdón, el departamento es de ingeniería y el puesto es asistente, por ejemplo. Em, Ingrese las horas, 2, 3. Acá entonces me dice el nombre del empleado es Dalila, el departamento del empleado de ingeniería, el puesto del empleado es asistente, el salario 2 por 3, 6. ¿Desea ingresar otro dato? Sí. Acá tipo de empleado, entonces le voy a decir que es de tipo 2. Ingrese el nombre, el puesto, el departamento y el puesto. Acá el salario entonces es de 200, por ejemplo. Me muestra los datos de SA, el salario del empleado, que es 100 porque 200 está dividido en 2. Y así sucesivamente, entonces vamos a tener acá ya el programa, ¿cierto? Ya ejecutado. Después lo que nos queda es ubicarnos en Project, acá empleado. Em, Le doy clic derecho, le digo que por favor me muestre el EasyUML, le voy a decir que acá en sueldo lo presente y aquí entonces ya tengo, miren cómo hereda de esta clase trabajador para mi empleado por horas, mi empleado asalariado. Y acá entonces tengo la clase de empleados. Muy parecido a lo que nosotros tenemos en nuestra diapositiva, ¿cierto? Ya como nuestro diagrama de clase, que es este, el mismo ejercicio. Lo encontramos acá. Mil gracias por su tiempo. La idea ahora es que se resuelva el taller que deben encontrar en el aula virtual, que es sobre las figuras, de acuerdo a lo que el usuario escoja, si es un triángulo, un círculo, un rectángulo o un cuadrado. Muy parecido, pero pues con unas fórmulas. Mil gracias nuevamente por su tiempo. Espero que no se me vayan a aburrir mucho en este video. Gracias a todos.